Bueno, yo realmente desde muy pequeña he tenido inquietud con la cuestión de las artes, el hacer sobre todo. Recuerdo que desde muy pequeña, creo que tenía 5 años, nosotros vivíamos en una finca y había muchas montañas de arcilla. Entonces, bueno, uno era niño, 5 o 6 años y además tenía más hermanos. Cuando llovía, esas montañas de barro, de arcilla, eso era un espectáculo para mí. Y desde allí me di cuenta de que me gustaba hacer. Y empezaba a hacer figuras como muñequitos, representando también a la familia y animales. Bueno, desde ahí noté que tenía inquietud. Después, bueno, nos mudamos de allí de esa finca, nos mudamos al centro. Entonces, cuando estaba en sexto grado aproximadamente, pasé por un sitio, una casa, y me llamó la atención que habían niños también trabajando con arcilla. Eso era un taller de cerámica. Entonces yo misma averigüé la cuestión y me gustaba y me metí allí. Y bueno, el profesor se quedó impresionado porque para entrar había que hacerle una prueba a la persona. Entonces, bueno, yo tenía 11 años, me hicieron la prueba y hice fue un rostro, sin haber tenido conocimientos antes, estudios, sino innatos. Y desde allí comienza todo. En ese taller, bueno, se interesaron porque tenía talento y a mí me gustaba más. Y bueno, estaba el profesor, recuerdo, Augusto Martínez. Él es egresado también de la Armando Reverón, pero bueno, hace tiempo. Entonces, bueno, ellos me orientaron también en Clarines, que es el pueblo de donde yo me crié. Hay una fundación que ellos daban talleres de pintura, dibujo, cerámica, entonces me hablaron de eso y bueno, allí yo fui enriqueciéndome, hice taller de dibujo, de cerámica y después ahí fui aprendiendo cosas. Uno lleva una intuición, en el caso mío nací con esa intuición de querer hacer. De hecho yo iba a estudiar también química, porque yo decía, oye, me llama la atención la química porque tú empiezas a crear cosas y entonces tienes la composición y sabes las moléculas y por eso me llamó la atención y tenía un cupo para estudiar química y entonces estaba en el dilema de decidir, ¿estudio artes o estudio química? La cuestión era que en el arte no tenía nada, sino que iba a presentar la prueba y en el otro ya yo tenía el cupo. Mi familia estaba así que no, que estás loca, que esto, porque, o sea, eso también era algo nuevo para allá, porque casi siempre el que hace pintura en los pueblos se queda en los pueblos. Ya, bueno, en aquellos tiempos, ya ahorita no, ya no se ve eso porque ya hay más información. Yo me inspiro realmente en la naturaleza, pero no trato de copiar la naturaleza. O sea, yo tomo los elementos, por ejemplo, la composición, la estructura, de que el color. Por lo menos en los animales, yo no trato de hacer una copia, de hacer un animal realista, sino yo capto la personalidad del animal y, como podríamos decir, la emoción también y la forma, porque hay animales de que a veces los ponen como que son bellísimos, pero realmente en la realidad yo los veo y no son bellísimos, son animales de que algunos tienen defectos. Sí, están los bellísimos, también los perfectos, pero hay unos que tienen defectos, otros son más gordos, otros tienen las patas más cortas en su anatomía. Claro, en este caso yo no trato de hacer de un animal tampoco desproporcionado, sino que entre en esa proporción existe una desproporción. Y con los colores intento plasmar una emoción. Entonces, ahorita retratos son animales domésticos, por lo menos que son más acercados al hombre. Porque bueno, vamos a decir, el caballo es uso del hombre, pero no, nadie lo tiene casi en su casa, solo aquel que pueda y tenga finca. Animales como el perro, el gato, las aves, bueno, me encantan las aves porque eso nos muestra un abanico de posibilidades de colores y una variedad, las guacamayas, hasta el colibrí me encanta, que es un animal, es el más pequeño de todas las aves y tiene una variedad de colores y existe
variedad de colibrí que tienen morados, azules, rojos, violetas, y entonces eso es una gama que yo aprovecho y voy creando en la pintura con manchas, líneas, espacios, y es mi inspiración. Me inspiro en la naturaleza y en lo que me aporta. Y de allí creo mi propia, podríamos decir, mi naturaleza, mi pintura. Bueno, como todo artista, todos tenemos metas, ¿no? Entonces, o planes. Bueno, de mi investigación, una de las cosas es como, o sea, yo estoy ahorita metida en mi taller y sí me gustaría de que llegar a estar, ¿cómo se dice?, en exposiciones importantes. Llegar también, o sea, que conozcan mi trabajo y que poder llegar en casas de muchos coleccionistas que aprecien mi arte y que, bueno, y llegar así como muchos grandes maestros como Picasso, que está en los museos, bueno, como nuestro Armando Reverón, que, bueno, él después de 50 años de estar muerto fue que vinieron o sea, él murió, pero su pintura sigue en la memoria de todos y bueno, a mí me gustaría disfrutarlo en vida, ver que mi trabajo es reconocido en las artes plásticas. Y no sé si siga, o sea, yo ahorita estoy investigando las figuras de los caballos, de figuras de animales, no sé si más adelante esos caballos se transformen en personas, o sean híbridos. Estamos allí, bueno, si quiero lo mejor y el arte es el que te va, como le acabo de decir, cuando uno está construyendo la pintura, uno tiene un horizonte y sabe, voy a hacer hoy un pájaro, pero cuando lo estás haciendo tú no sabes cuál va a ser el resultado. De hecho, a veces yo pinto uno, lo borro, pinto otro, no me gusta, hasta que llega un momento en que ese artista que llevas internamente te dice, está listo, este es, y no necesita más nada. Bueno, no sé a qué punto me lleve el arte, pero una de las cosas es eso, de que mi arte sea reconocido a nivel nacional, internacional, y que quede en la memoria, así como el ejemplo de Armando Reverón, que después de 50 años de muerto, ahora es su arte reconocido y bueno, y seguirá en la memoria de muchos. Agradecerle si se siente identificado, aunque la persona que realmente no sabe que es sensible, no sabe si se va a identificar o no cuando ve un trabajo. Él solo mi trabajo es como un detonador, él está expuesto. Entonces cuando la persona es sensible y lo capta, eso es maravilloso y entonces para mí es un halago y de verdad una gratificación de que existan muchas personas y queden atrapados con uno de mis trabajos y que sería maravilloso que cuando uno tiene una entrevista con un coleccionista y le dice, oye, ese colibrí me parece que está en un atardecer bajo una lluvia después de la neblina, es maravilloso porque sí, en parte son los elementos que yo escojo en mi pintura y es para recrearlo y es bien que cuando alguien que no tiene nada que ver, no sabe, no ha compartido conmigo y me diga lo mismo que yo sentí para crear ese trabajo. Es maravilloso y de verdad se lo agradezco y me gustaría tener muchos, como podríamos decir, muchos seguidores y que queden atrapados en mi arte.